Cristian Cruz, soy antropólogo social, músico y soy parte del colectivo Garambullo. Mi nombre es Dulce María Aguilar Morales, soy originaria de Hércules, Querétaro. Soy artista visual, fotógrafa y bueno, mi familia ha vivido aquí en Hércules varias generaciones atrás de la mía. Me da un gusto estar aquí contigo. Mi nombre es Javier Bernardo Estrada Hernández, más conocido por el Venado. Yo soy oriundo de Hércules, completamente, Hércules 100%. Pues esta idea del colectivo nació a partir de una necesidad de trabajo comunitario, de trabajo con la gente, en un contexto muy difícil, un contexto muy complicado, social, político, económico, y pues de ahí nace la necesidad de trabajar. Los contextos políticos, pues yo creo que a partir de dos sexenios anteriores, dos sexenios desastrosos, a partir del 2006, comienza, colectivos culturales, colectivos artísticos, estos siempre han existido. Pero esta idea del colectivo Garambullo sucede a partir de esto. En lo personal yo vengo haciendo trabajo activista, sobre todo político, desde el 2006, pero la situación del 2006 para acá pues es muy complicada. El país entra en una cuestión desastrosa de violencia, de seguridad pública. Obviamente pues hay una cuestión ahí de unas elecciones manchadas por un fraude electoral. Entonces pues el país viene cada vez de picada en picada, ¿no? Que bueno, el país mínimo tiene 40 años en picada con la entrada del neoliberalismo. Yo creo que a partir de Miguel de la Madrid el país viene a un vacío en picada que pues no se puede detener. No hay una inercia ahí de un Estado sumamente represor, sumamente violento, un Estado pesado, un aparato pesado, ignorante, un aparato sumamente pues echado a perder, y pues obviamente toda esa podredumbre se refleja en la sociedad, en todos los estratos de la sociedad, en el sentido de las carencias, de la marginación, un Estado que no cumple con sus responsabilidades básicas como Estado de brindar pues situaciones, economía sana, trabajo, empleo, no lo hay, ¿no? Entonces cultura, educación, el Estado viene sin cumplir cada vez, limitando cada vez más a la población en este sentido. Entonces yo creo que es imperante que surja este tipo de trabajos de organizaciones, de colectivos civiles que de alguna manera no hacen el trabajo que le toca a las instituciones gubernamentales, pero sí a nuestra manera hacemos el trabajo, ¿no? Que yo creo que muy en las entrañas de la sociedad hace falta esta cohesión social, cultural, y que viene casi siendo un fantasma en este país. Pues en la sociedad se ve reflejado obviamente la gran corrupción que existe en los gobiernos. Nuevamente se ve reflejado un sexenio con más de 150,000 muertos, 30,000 desaparecidos, 43 estudiantes desaparecidos y seguramente asesinados por el Estado. El sistema está plagado, está construido en la lógica patriarcal, está construido de sus orígenes, sus raíces a partir de la violencia, ¿no? Los estados están construidos a partir de la violencia. Las instituciones son sumamente violentas.
la familia es violenta, las religiones son violentas. Entonces todo está construido a partir de esta idea de poder violento, ¿no? Construyo a partir del poder, la construcción a partir del poder es un principio sumamente violento, ¿no? Porque construyo a partir de lo que yo creo, a partir de lo que yo necesito, a partir de lo que yo pienso, y así se van a construir las cosas, no como ustedes las quieren, ¿no? Entonces la violencia está implícita en todos los estratos, en todos los aspectos de la vida, en el discurso, en todos los discursos, visuales, musicales, auditivos, sensoriales. La violencia está implícita. Tal vez el problema no sea pues que exista la violencia, porque es humana, es parte de la construcción humana también. El conflicto, en la teoría de pacificación, justamente la violencia tiene que existir para ver un panorama más amplio, ¿no? Para la solución de los conflictos. Aquí el asunto es cómo trabajamos la violencia, cómo resolvemos las cosas sin violencia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que entra el análisis fuerte. A mí me parece que sí es importante definir lo que es la violencia, pero a mí me parece que es más importante ver cómo se va a trabajar sobre la violencia. Cómo se trabaja con la violencia, por ejemplo, contra los niños, contra las mujeres, contra los adultos mayores, ¿no? ¿Con qué soluciones se le van a dar a los efectos, ¿no? A los resultados de la violencia? El colectivo pues nace a partir de toda esta inercia justamente de la que hablamos. El grupo que compone principalmente el colectivo Garambullo, pues estamos muy en esta línea de querer trabajar justamente un poco para restituir la situación social que existe, pues sí, en todo el país, pero al menos en nuestra comunidad. Entonces empezamos a trabajar un grupo de artistas plásticos, antropólogos, y en general chavos que se unieron al proyecto. Pues recordemos que la violencia se expresa primeramente bueno, no se expresa, recae principalmente sobre mujeres, niños y jóvenes y adultos mayores. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente el trabajo del colectivo abarca todo el público, pero principalmente y justamente la gente que se acercó a las jornadas eran chavos, jóvenes, mamás jóvenes con niños pequeños, ¿no? Bueno, con el colectivo Garambullo se pudieron lograr después un montón de cosas, ¿no? O sea, también se veía que ahí estaba como la semilla de hacer cosas por la comunidad, porque, bueno, se fueron haciendo las jornadas culturales y yo, por ejemplo, estaba con los niños y en las actividades de ciencia y lúdicas, ¿no? Porque había quienes se dedicaron a la música y había quienes estaban como en la pintura, por ejemplo. Y yo hacía, pues bueno, yo me acuerdo que mi papel era así como de, bueno, equilibrar un poco de todo, ¿no? Mantener que los niños se acercaran, mantener a las mamás también cerquita, estar como al pendiente de detallitos. Y pues eso es lo que me acuerdo de mi participación. Y de hecho, ahorita es como no que se haya terminado, no creo que se haya terminado. Es una semilla que se dejó y bueno, yo la tengo como muy adentro de mí porque creo que se pueden seguir haciendo esas cosas y se van a seguir haciendo.
de la inseguridad que teníamos aquí, la inseguridad, creamos la asociación que ya venía desde mucho antes trabajando, pero no con los fines que ahora estamos trabajando, sino que estaba más cerca, apegada hacia la iglesia. Ahora ya no, ahora está pegada a la iglesia, pero está apegada más que nada a los problemas que tenemos dentro de lo que es nuestro Hércules. Fíjate que me pareció bien importante el trabajo que hicimos junto con el colectivo. ¿Por qué me pareció importante? Porque sembramos algo que ahorita ya empieza a notarse, a cosechar lo que sembramos hace 2 años. Estuvimos trabajando, tuvimos 4 o 5 secciones en las que el trabajo que se hizo, pues desde luego fue algo, fue beneficioso para nuestra niñez, donde aprendieron bastantes cosas, aprendieron a dibujar, a pintar, música, donde todos los encargados de su área se prestaron para que empezaran a tener una formación en diferentes áreas. Y se está notando ahorita porque hemos tenido ahorita ya pláticas con los que estuvieron en ese tiempo y nos están pidiendo ahorita los niños, varios niños nos han estado pidiendo que por qué no seguimos en esto, por qué no seguimos para ver el fruto que sembramos en ese tiempo, ¿sí? Entonces ahorita para nosotros es bien importante la unión entre el grupo colectivo, este colectivo con la asociación, y pues echarle más ganas a esto para ver a más tiempo, a ver qué podemos recolectar de lo que hicimos ahí, de ese intento que hicimos ahí. En la forma de trabajar, en la forma de ir llevando las cosas con el ímpetu que ellos tienen, los muchachos del colectivo, porque es un ímpetu y es un trabajo que se nota, como te dijera yo, que es no cualquiera lo hace, ¿por qué? Porque todos buscamos siempre buscar la comodidad de algo y ellos no buscaron esa comodidad, el grupo colectivo no buscó esa comodidad, sino que buscamos siempre el beneficio común, lo mismo que traemos en la asociación nosotros, el beneficio de los niños. Y eso es lo más importante ahorita para nosotros, es lo más importante. Queremos tener esa semilla que esté germinando más adelante. Formamos un colectivo en el cual surgió una idea que teníamos como pensada para que fuera como un apoyo económico aparte y para que se llamaba Mondena Micaela. Este equipo de 5 o 6 personas, que fuimos 2 familias en concreto, estuvimos como gestionando este proyecto con la idea de que fuera para la comunidad en sí, ¿no? O sea, más allá de que sí fuera un proyecto económico, pues es un café y demás, como idea principal, una cafetería en Hércules. También nosotros queríamos hacerlo como un espacio en donde se pudiera enseñar arte, literatura, pues bueno, viniendo de la mano de que a nosotros nos gustan estas, pues sí, nos gustan las artes, nos gustan esto. Entonces pensábamos también en las generaciones que nos siguen, en los niños que hay aquí en Hércules y en nosotros mismos, ¿por qué no, no? Espacios que se puedan ocupar para, pues sí, para una comunidad y sana convivencia. Entonces nuestra
nuestro plan fue naciendo en la biblioteca de Hércules. Desde muy pequeños hemos estado viviendo aquí en Hércules y es un espacio común que nunca se había ocupado, ¿no? En realidad nosotros no vemos tanta afluencia de gente porque es una biblioteca, la gente no va mucho a las bibliotecas, ¿no? Incluso ahora menos con internet y todo esto. Entonces es un espacio muy amplio y aparte es un espacio muy bonito porque hay vagones de trenes y demás. Entonces nosotros hicimos el esfuerzo para conseguir como el lugar y lo gestionamos, en parte porque también nosotros habíamos pertenecido ya a un colectivo que se llama Garambullo. Nosotros pudimos dar talleres ahí de por ejemplo, salas de lectura. Teníamos una biblioteca que nos prestaron de los talleres de sala de lectura. En específico fue Cristian Cruz, que ya pertenecía también al colectivo Garambullo. Entonces unimos como fuerzas y con el colectivo Garambullo para no solamente activar la cafetería, sino también hacer, por ejemplo, seguir con los conciertos y demás. Estos festivales culturales se hicieron de alguna manera como de forma artesanal. Obviamente pues no hay grandes patrocinadores, no hay como una producción ya establecida, ¿no? Sino que la producción de estos festivales se buscó de manera, si no improvisada, sí de manera como abierta, ¿no? Como consiguiendo el escenario con una preparatoria, la Marcelino Champagnat, el PA, el sonido de salida con el municipio, la comida para backstage de los músicos, justamente con gente que tiene comercios aquí en Hércules, con la carnicería Raúl, con la frutería, tal, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo bonito y un poco la idea de generar estos eventos era eso, de alguna manera involucrar, hacerle saber a la gente, a los comerciantes, a la gente en general de Hércules, pues que había un evento organizado por un colectivo y que de alguna manera el mensaje es, pues ve, ¿no? Este evento es abierto también para que participes, para que colabores, ¿no? Entonces, yo creo que estos eventos fueron importantes en este sentido, que la gente de repente se preguntaba, ¿no? ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué finalidad tienen, ¿no? Para hacer esto? Entonces, pues eso permitió que cada vez los festivales se fueran haciéndose más organizados, más, a lo mejor de alguna manera, más profesionales. ¿Cuál fue su reacción o su sentimiento, digamos, de manera colectiva al ver que sí, que efectivamente la gente iba llegando, que sí se armaban los talleres, que había niños que iban diario por una pizzita o algo, ¿no? Eso. Es como, bueno, ¿por qué no que en Hércules haya algo así? O sea, tener esa experiencia de, bueno, poder coger la tacita, sentarte a gusto en un lugar como agradable, y en el que además puedas estar ahí, tus hijos puedan estar ahí conviviendo como en armonía, ¿no? Esa era como nuestra idea, era nuestra proyección. Y ver que se iba logrando como poco a poco, siempre fue así como súper enriquecedor y daba muchísimo más ánimo, ¿no? Creo que proyectos así son los que a la gente les hace decir, de aquí somos, o sea, si es algo positivo, si es algo bueno, se transmite, o sea, creo que o sea, es lo mejor que puede hacer una comunidad, ¿no? Un acto de solidaridad, perdón, se transforma en muchos actos de solidaridad.
recordar que un colectivo es justamente eso, ¿no? Un colectivo en el que pues, hay que respetar los tiempos, el espacio, las ideas de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido de libertad, pues las cosas van tomando otros rumbos y pues así se dio esto del colectivo, que al final, bueno, separaron las actividades pero yo creo que ahí está latente esa semilla, esa aportación, ese aporte que se hizo, ahí sigue latente, ¿no? Hay gente que todavía pregunta, oye, ¿qué onda con los festivales? ¿Qué onda con las jornadas? Entonces, pues nada más es de que ahí nos pongamos las pilas otra vez y que nos organicemos y pues se le puede volver a reactivar y a dar, y hasta mejor, ¿no? Que como lo hicimos algunas veces. Y siempre ese trabajo deja pues muchísima satisfacción porque es un trabajo sumamente humano, es un trabajo sumamente cercano, sumamente, ¿cómo se pudiera decir? Sumamente que tiene un impacto muy fuerte en los corazones de la gente. Es una cuestión sumamente afectiva el trabajo comunitario, porque estás hablando no de cuestiones capitales, ¿no? No estás trabajando cuestiones de dinero, no estás trabajando cuestiones de si tú me das, yo te doy intercambio de dinero, de efectivo, no estás vendiendo, no te estás vendiendo incluso. Estás dando una cuestión de conocimiento afectivo, de corazón, de confianza a la gente, y eso yo creo que más que el dinero, más que las ganancias, más que el poder, esa parte de este trabajo deja muchísima felicidad en uno. Eso para mí ha sido una de las más grandes satisfacciones que he tenido, ¿no? En mis cuestiones laborales o activas, ¿no? Incluso dentro del asunto del activismo político, tiene sus satisfacciones el activismo político, pero yo creo que la satisfacción que se tiene a partir de este trabajo de gestión cultural comunitaria no se iguala con ninguna otra satisfacción. Es muy, muy chido ser parte de este tipo de trabajo. Más que nada es eso, sentirse uno orgulloso porque estás dejando, lo vuelvo a repetir, una semilla. Y esa semilla, con el tiempo, tiene que germinar, tiene que dar resultados. Y esos resultados son los que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque los distraemos a los niños de las malas conductas que hay. Los llevamos por un camino que con el tiempo puede beneficiarlos a ellos también, más que nada a ellos. Y aparte de que es bien bonito, la pintura es bien bonita porque ahí se distrae uno, busca uno, a la perfección, quieres buscar perfeccionarte en lo que estás haciendo. El colectivo te da todo. Y pues a todos los colectivos que quieran hacer algo parecido, yo les recomendaría siempre, primero organizarse, porque una de las cosas, y creo que es de lo más complicado, es que haya organización, y porque todos tenemos un mundo en la cabeza, ¿no? Cada quien tiene su idea para su idea y que quiere llevar a cabo, pero organizándose siempre se pueden hacer las cosas, ¿no? Sobre todo organización, comunicación entre los integrantes de los colectivos, no sé, mantener como las cosas muy, muy claras y tener mucha pasión en lo que haces. Yo lo que les diría, y a la gente que esté interesada en trabajar en cuestiones colectivas, en cuestiones artísticas, de gestión cultural, social, que hay que trabajar en eso, que se le tiene que echar muchísimas ganas, porque como decía hace rato, no hay remuneración,
económica, ¿no? Se tiene que hacer por amor al arte prácticamente. Entonces yo le diría a la banda, a los chavos, a los jóvenes que están interesados en esto, pues que le entren, ¿no? Que se interesen en este aspecto, que se organicen, ¿no? Que hablen, que se comuniquen y a partir de esta comunicación que se organicen. No a lo mejor como un colectivo o como una organización civil, ¿no? No sé, pueden organizarse entre 2 o 3 para lograr algún objetivo a lo mejor en la comunidad, ¿no? De retomar a lo mejor algún espacio, ¿no? Una pared, ¿no? Está esa pared ahí toda pintada con el logo de un partido político. Pues vamos a borrarlo, ¿no? Vamos a borrarlo y vamos a pintar algo nosotros ahí, ¿no? A lo mejor eso más adelante va a dar pauta a que estos 2 chavos digan, oye, si nos organizamos para otra cosa, y para otra, y para otra, y para otra, ¿no? Entonces, yo creo que comenzar a hacer pequeñas acciones dentro de la comunidad y sobre todo ser crítico, o sea, porque por ahí existe el dicho, que yo no comparto mucho este dicho de que hay que cambiar a partir de cada quien en su trinchera, ¿no? Ese dicho tiene muchísimos errores. Empezando por cada quien, ya estás excluyendo a los demás, ¿no? Ya estás ahí diciendo implícitamente excluyendo a los demás, ¿no? Estás cerrándote a la posibilidad de la comunicación con más gente, con otros colectivos. Ajá, y la trinchera a mí me parece que semánticamente es una cuestión ahí de me estoy defendiendo, ¿no? Yo desde aquí, que me asomo y yo hago aquí mis cosas, pero que nadie se involucre conmigo, que nadie me moleste, ¿no? Entonces esa frase está sumamente equivocada, mal dicha, mal aplicada. Cada quien desde su trinchera no debería de existir, más bien debería de existir, vamos a salir todos de nuestras trincheras, ¿no? Y vamos a trabajar todos fuera de que no existan las trincheras, ¿no? Entonces, esa sería mi idea, esa sería mi recomendación, ¿no? No pensar en trincheras, no pensar desde nosotros, sino pensar, pues, para los demás. Esa sería lo que yo aportaría tal vez. Chido. Corte. Exacto.